Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en esta nueva sesión, la segunda sesión de este estilo que realizamos para presentar productos. Em, para todas las personas presentes físicamente en Argentina y remotamente en toda Latinoamérica, las expectativas de esta actividad tienen que ver con dos focos principales. Uno, que cualquiera de las personas pueda llevar el mensaje de cómo presentar Email Threat Prevention, o con las siglas que lo conocemos ETP, y eventualmente hasta poder realizar alguna demo cortita sin deep dive. No tenemos, no hay, no se van a llevar a algo muy deep dive por el tiempo que nos reúne aquí. Para eso hasta podría haber entrenamientos que duren una semana o 2 semanas para poder comprender al 100%, no sé, charlas de arquitectura, implementaciones, troubleshooting. Entonces, la expectativa de esto es que puedan llevar una conversación, que puedan estar con cualquier cliente hablando acerca de cómo presentar esta solución, rebatir preguntas, cuestionamientos, poder dirigir un poco estratégicamente hacia cómo lo hacemos nosotros, sin decir que somos mejores o peores que, pero sí cómo llevar un mensaje que nos distingue, que si un cliente va a buscar la información en la web y realmente va a ver que la forma en que lo hacemos nosotros, otros vendors le va a costar un poquitito más. Y vamos a cerrar con una demo, la demo que va a estar partida en dos áreas. La principal, que tiene que ver con la demo de TP en sí, donde vamos a recorrer la consola, ver algunos casos de uso típicos de TP, como por ejemplo cómo visualizamos eventos, cómo visualizamos amenazas, cómo distinguimos que una amenaza proviene de una firma o proviene de un análisis de correlacionamiento avanzado o proviene de un cyber threat. Entonces vamos a recorrer también cómo el operador detrás de la solución lleva su día a día en los eventos que hay, temas de reportería, nos vamos a meter un poquitito en el área de configuraciones, más que nada no para ver cuán complejo es la solución, sino al contrario, cuán fácil es. Por ahí las demos de estos productos las hemos llevado a dar aquí con Fer Imperial, que nos acompaña desde Argentina físicamente, la semana pasada en 15 minutos. Y por ahí el cliente se lleva con que eso era todo. Sí, el producto es así, es fácil. Que el producto haga todo, no tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que el producto nos sirva a nosotros y no al revés. Entonces, ese es el foco de esta sesión. ¿Quiénes nos acompañan aquí durante la presentación? Mi persona, David Nieto, hoy parte del equipo de ingeniería, reportando todo lo que tiene que ver la ingeniería de Latinoamérica. Per Imperiale y Leo Pedernera físicamente en Argentina, vamos en conjunto a estar presentando en los roles de ingenieros de preventa dedicados para cada una de las áreas geográficas que nos compete. Bueno, y en conjunto vamos a estar desarrollando esta charla. Y en remoto está todo el equipo de canales de cada una de las regiones, el equipo de ventas de cada una de las regiones. Va a estar sumándose también equipos de servicios profesionales, nada, el equipo que formamos hoy en nuestro día a día de Trilix. Y como es una sesión que está desarrollada para canales, hoy todos los que estamos acá tenemos un único fin, que es el personal llevar dineros en nuestras casas, y vamos a intentar ver cómo con ETP tenemos esa posibilidad. ¿Bien? Así que sin más preámbulos y estando claros en cómo va a ser esta sesión dirigida, voy a pasar la bola a Fer y Leo para comenzar con la primer parte de la charla, que corresponde a lo que es ETP en sí. Luego vamos a pasar una pequeña sección de análisis competitivo y la última parte de la sesión va a ser la demo de ETP y la demo de ETP como parte de una cadena de XDR. Así que, Fer, Leo, todos ustedes. Gracias, David. Acá estamos con Leo. Bienvenidos a todos. Fue muy formal, David, la intro, lo cual con Leo teníamos una idea Pido de hacerlo. perdón. No. Tenemos la idea de hacerlo un poco más descontracturado. Sé que hay audiencia polifacética, podríamos decir.
La charla es más bien técnica. Después podemos ahondar en detalles con respecto a algunas dudas que pueden llegar a quedar con, más que nada, nomenclaturas y siglas que son muy del ámbito del mundo del correo electrónico. ¿Todos escuchan bien? ¿Todo se ve bien la pantalla, David? Perfecto. Bien. Todo perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué es ETP? Para comenzar, vamos a intentar definir a la solución, que si bien dentro de sus siglas, que es Email Threat Prevention o Protection, tenemos incluida la parte de correo electrónico como parte del nombre, la idea es que esta solución está mutando a ser una solución de ciberseguridad o ciberdefensa para ambientes colaborativos, siendo el correo electrónico el ambiente colaborativo clásico por excelencia, pero al mundo de hoy se están sumando otras plataformas que no queremos dejar por fuera, por lo cual vamos a ver ahora en pantalla cómo protegemos a los usuarios. Tal y como un proxy, lo más importante que hace la protección de correo electrónico es primero revisar los correos electrónicos antes que lo haga el usuario, verificar muchos aspectos distintos de características que vienen asociadas a distintas partes de lo que es el objeto correo electrónico y dárselo al usuario para que lo lea después de haber hecho una cierta higiene de ciberseguridad. La idea también es que se adapte rápidamente a los cambios, ¿sí? Poder tener embebido en la barrera del vector de ataque más usado por las amenazas exitosas, que es el correo electrónico, tener una colección de ciberinteligencia a la altura de lo que exige hoy en día el mercado y que todo el conocimiento, tanto de Trellix, conformado por FireEye, Mandiant y McAfee, esté monitoreando el flujo de correos. Y por último, mejorar la productividad, ya que si minimizamos los falsos positivos, minimizamos las tareas operativas de lo que significaba antes mantener y operar una herramienta de ciberseguridad para correo, y también darle la chance a los usuarios de que participen en cierta forma de la responsabilidad y la concientización de lo que es la ciberseguridad en correo electrónico, dándole la potestad de que manejen sus propias cuarentenas. Todo eso aliviana el día a día y devuelve esas horas de trabajo a la parte de ciberdefensa para operar en otro tipo de actividades que son más, que requieren más participación cognitiva o racional, como por ejemplo una plataforma de XDR. Este modelo que ofrecemos en ambiente colaborativo se suma clara y directamente a la misión principal de Trellix, que es una unidad de negocio que se encarga de satisfacer necesidades de lo que es XDR. Y créame que uno de los pilares más importantes a la hora de integrar fuentes de datos para poder hacer extensiva esa capacidad de detección y respuesta es justamente lo que pasa en el vector de correo electrónico y en el vector ambientes colaborativos. La idea es tener una experiencia distinta con respecto a cómo mostrar lo que sucede en una compañía, una experiencia simplificadora de 30, 40 alertas, mostrar una sola historia, hablando un idioma humano, ¿sí? Y simplificando y unificando los colores de las alertas que tienen las distintas marcas y que el cliente no use 7, 8, 10 consolas distintas, sino que se dedique con una a las tareas de detección y respuesta y en las otras consolas se dedique solamente a la administración o a la configuración de las soluciones. Con respecto a lo que es la competencia o cómo está este producto posicionado hace ya varios años a nivel mundial, para que vean 4 de cada 5 bancos de los largest, o digamos los que son considerados grandes en Estados Unidos, utilizan la solución que vamos a estar presentando hoy. 6 de cada 10 a nivel mundial. Después también compañías de seguro o compañías de salud, digamos, lo que es la parte de healthcare o health insurance. Y el Forbes 2000, el 40% están usando en más de 60 países distintos. Hoy en día, y no sé si ustedes han participado en alguna demo mía, pero suelo hacer la demo en el tenant productivo que protege a todo Trellix. Y las demos los hago con consolas que tienen algo así como 16 millones de correos mensuales, como para que vean que con una carga excesiva se sigue manejando con fluidez. Tenemos hoy, ya creo que estamos cerca de los 50 millones de correos electrónicos protegidos a nivel mundial, y esto se transforma en una necesidad básica y tenemos una gran oportunidad para salir al mercado a hablar con los clientes, ya que hay una gran adopción de correos en nube
y lo que ofrecen los proveedores de correo en nube no está siendo suficiente, ¿sí? Tenemos, y vamos a ver más adelante en el siguiente slide, pruebas que nos dejaron hacer los clientes que usan otra solución de ciberseguridad para correo electrónico, en las cuales nos permitieron ponernos como un segundo salto después de esa protección para ver la diferencia que hay con respecto a lo que están detectando con las soluciones, particularmente las que ofrece Microsoft, Proofpoint y Mimecast. Esos son los tres competidores más grandes presentes en clientes que tienen productos Trellix y que no tuvieron o no tienen la solución de correo electrónico. Recordemos que gran parte de la cartera de clientes viene del mercado McAfee, y McAfee había abandonado el vector correo electrónico hace unos años, por lo cual en la fusión con Trellix, todo Trellix y todos los partners de Trellix tenemos la oportunidad de volver a ofrecer, y de muy buena manera, con una solución muy madura y robusta, de vuelta la capacidad de dar seguridad en correo electrónico. Estas pruebas que se hicieron durante el año pasado nos permitieron unos 1.058 clientes que usan Microsoft y solamente Microsoft poder ponernos por API en paralelo a ver qué estaba pasando. Y hay unos 3.100.000 correos electrónicos que Microsoft dejó pasar y debería haber frenado. 1.300.000, pero con menos cantidad de clientes para lo que es protección de Proofpoint. Y 86.000 nada más porque hay menos clientes que están usando Mimecast, ¿sí? En las pruebas de concepto que me tocó hacer durante 2022 y 2023, la mayoría están motivadas por una sensación de no estar alcanzando los niveles o los apetitos de riesgo suficientes por las distintas soluciones presentes. Y generalmente en las pruebas de concepto, como ya lo estuvimos charlando acá localmente, se hace muy fácil probar la solución por API sin hacer modificaciones de MX ni grandes ventanas de cambio, y automáticamente empezar a ver lo que pasa a los mailbox de los usuarios, que no debería haber pasado y que los detectamos nosotros con una solución que puede trabajar en paralelo a las otras soluciones. Cosas interesantes que se han ido dando durante finales del año pasado y principios de este año. Cerrado el pacto y el contrato, digamos, de partnership con Google y Microsoft para poder integrarnos de forma nativa. La integración es un wizard bastante simple. Tenemos posibilidad por API de poder inspeccionar las casillas de correo de Office 365 y las casillas de correo de lo que es el Google Workplace. Esto nos convierte también en con unas capacidades de flexibilidad de implementación muy grandes. Si bien desde lo estrictamente técnico prefiero que la solución se use para lo que fue diseñada a nivel de arquitectura, que es poner el pecho a las balas en el frente de batalla, recibir el flujo completo de los mails que van a través de la resolución de los MX y después derivar eso a quien corresponde. Tenemos también unas certificaciones interesantes, como por ejemplo las de FedRAMP. Ya somos un proveedor habilitado por el gobierno de Estados Unidos para proveer servicios de ciberseguridad en correo electrónico para entidades gubernamentales. Es una certificación difícil de conseguir y bastante útil para aprovechar, ya que hay muchos, si bien no hay nuestro LATAM, pero sí hay muchas instituciones gubernamentales o militares que ven a la actividad de Estados Unidos como un ejemplo, y podríamos usar ese tipo de certificaciones para demostrar a qué nivel estamos en respecto a ese tipo de necesidades. Y más allá del correo electrónico, como dijimos al principio, la idea es poder proteger toda la colaboración que realizan los miembros de las organizaciones, ¿sí? Expandir un poco lo que es lo clásico de Microsoft y Google, que son los que acaparan prácticamente todo el mercado mundial, pero estamos viendo que hay otros ambientes en donde se realizan intercambios de mensaje, de texto, o mensajes enriquecidos, o mensajes con capturas de pantalla, o inclusive con adjuntos, que no solamente forman parte de esas dos plataformas. Llámese Teams, llámese Slack, son otras plataformas en las cuales se han visto muchos vectores de ataque que han abusado de la presencia de esas herramientas para poder iniciar o una colección de credenciales y con eso comenzar otro tipo de vector de ataque, pero la idea es poder también prestarle la misma atención y brindar con la misma calidad la inspección y protección de ese tipo de plataformas que no son solamente correo electrónico. Se me fue el apuntador. ¿Dudas y consultas por ahora, Leito? ¿Algo en el chat? ¿Sí? Excelente. ¿Qué viene en la caja? ¿Qué hay en la cajita feliz? Bien. ETP, como para que tengan una idea,
y veamos un poco lo que es la arquitectura que está dentro de la aplicación, es más o menos así. Tienen unos 3 o 4 segundos para entender cómo funciona. Pero bueno, la idea no es ahogarnos con cosas técnicas. El flow de mensajes es bastante más simple. Si bien esa es la arquitectura real, el flow de mensajes a un alto nivel se podría definir en su versión cloud como que recibimos el correo electrónico, un correo entrante, ¿sí? Se hace una evaluación a nivel de SMTP markers, que son las primeras metadatas que vienen asociados en la apertura de un socket del protocolo SMTP. Luego hacemos una evaluación del stream de la información que viene después de esa apertura de comunicación inicial. Fíjense que para cada paso en el workflow del correo electrónico actúan distintos motores. Y no sé si lo dije, pero esta presentación o esta capacitación que estamos dando hoy en 2 horas se suele dar en 4 días. Por eso el chiste de la primera slide, vamos a estar 4 días acá. Lo vamos a hacer más acelerado, pero con el correo electrónico, con el video y con la presentación en sus manos van a poder ahondar un poco más de detalle. Así que hacemos primero chequeos a nivel política, TLS, políticas de conexión, listas negras, RBLs, diccionarios de ataque de harvest, digamos, attacks, de la parte de cosecha de direcciones de correo, validación en el cache de los recipients y lo que es la parte de gray listing. En el stream ya empezamos a hacer verificaciones estándares como SPF de Kin o de Mark. Ahí entran las custom rules, que son las que se pueden crear a medida para necesidades puntuales de negocio, y segundas opiniones de otros motores, inclusive de anti-malware y anti-spam, ¿sí? En el tercer evaluación, que es la parte más enfocada a lo que es el anti-malware y anti-spam propietario nuestro, ya que ustedes pueden agregar capacidades de terceros, ahí hacemos chequeo avanzado de SPF de Kin de Mark, Advanced Research en lo que son la parte de RBL, todo lo que es la parte de PEMPA, el chequeo, SEO, Impersonalization. Creo que en el tercer salto es donde se dan las detecciones más interesantes. La solución es muy robusta en lo que es la parte de impersonalización. Van a ver después cuando entremos en detalles sobre los distintos motores que intervienen, que no vi nada parecido a esto con respecto al verificar que el correo viene de quien dice ser. Y no sé si sabían, pero vale la pena recordar que cuando estos cráneos se juntaron a digitalizar el protocolo de SMTP, lo hicieron a imagen y semejanza de uno de los sistemas postales más exitosos y hollywoodenses del planeta, que es el sistema postal estadounidense. Y en Estados Unidos, si yo escribo una carta a Biden y firmo que soy Madonna y la dejo en un buzón, Biden recibe mi carta y va a pensar que viene de Madonna. Por lo cual, cuando se digitalizó el protocolo, el hacerse pasar por otro es sumamente legal y válido. A partir de ahí empezaron a desarrollarse muchas técnicas como reverse lookup y anti-spoofing para salvar esa falencia o esa debilidad que tiene el protocolo por definición desde la década del 80 o 70, si mal no recuerdo. Y en el último salto, que es el cuarto, es donde viene la parte más complicada, que es todo lo que es la parte de detección de amenazas avanzadas, análisis de URL en vivo. Ahí nos transformamos por un instante en lo que sería un proxy. Creamos una máquina virtual, en realidad es un contenedor donde se corre un Chromium, y en ese Chromium, que es un navegador, se navega la URL que está embebida en alguna parte del correo. Se analiza como si fuéramos un proxy y le damos al stream de análisis un veredicto con respecto a esa URL, e inclusive nos movemos hasta 10 niveles de inmersión de URLs. Si hay una URL que tiene adentro un documento con una URL y adentro tiene una planilla de texto con una URL y esa URL nos lleva a otro documento con una URL, la vamos persiguiendo a todas las cadenas de URLs hasta 10 niveles para poder validar de que no haya escondido con esos métodos de ofuscación alguna amenaza realmente, que hemos visto que muchos ataques se dan de esa forma. Ahí está el Advanced URL Defender. Y por último, la reescritura de URLs para no demorar el flujo de correos y entregarle el mensaje al usuario para poder después recuperar esa URL si es buena, asignársela de vuelta en el correo electrónico, y si es mala, directamente ya dejarla fuera del body para que no haya riesgo de que un usuario raso haga clic en
en un link que no debería. ¿Dudas, preguntas por acá, Leito? ¿Sí? Para integración vía API, Sí. ¿cuenta con protección spoofing? Sí, la integración vía API cuenta con protección para anti-spoofing. Exactamente. Sí, porque por API lo que conseguimos es el objeto de mail. En el objeto de mail, que lo extraemos tanto de los mailbox de Office y los de GCP, vienen embebidos los markers y con los markers podés hacer 4 o 5 técnicas de lookup reverso para ver si la IP del dominio corresponde a la IP que hizo la apertura del socket. Bueno, y hay cosas más técnicas, pero sí, básicamente es eso. Para que no te fluden los comandos. Ya te empiezan a tirar boludeces en un comando. Si alguien quiere atacar un servidor de correo, puedes empezar a tirar comandos hasta que lo que esté tentado. Sí, sí, te entiendo la pregunta. Me preguntan si en la respuesta de Elo que hacemos por línea de comando a la hora de establecer conexiones, hay alguna protección para que no se haga un flooding, o sea, para que no se inunda de comandos y se llenen las colas de atención y eso te termine dejando afuera. Sí, hay varios controles y se le van asignando como reputaciones periódicas a las IP que hacen la apertura de los sockets. No lo condenás de movida, pero sí lo relegás a una lista de segunda categoría, de tercera, de cuarta, de quinta, y si se sigue poniendo molesto, le estás recibiendo poner una conexión cada 60 segundos, y de esa forma no hay chance de que te inunde ningún tipo de pila o de cola de atención de queue. ¿Cuáles son los deployment típicos? O sea, esta solución está diseñada y fue concebida para estar en primera línea. O sea, la idea es que la organización modifique sus registros de MX y apunte esos MX a las IPs en los cuales se encuentran los balanceadores de Trellix en la nube de Trellix, que van a terminar derivando los correos según a qué dominio vaya, van a parar al tenant del dominio que tiene definido justamente ese valor de dominio. También existen las capacidades de poder hacer ciberdefensa o ciberhigiene en un segundo salto, ¿sí? Estar detrás de un gateway de un tercero y hacer en modo higiene, ciberdefensa y ciberseguridad. Algunos de los features particulares que veníamos hablando hoy recién antes de comenzar tienen la parte de impersonalización, todo lo que es protección para supply chain, cadena de pagos, cadena de proveedores, protección de robos de credenciales de negocio, protección para C-levels. Hay una parte en donde podemos definir cuáles son los VIP de una organización y a ellos brindarle una protección adicional. También está la parte propietaria de anti-malware, antivirus y anti-spam, Smart DNS Detection, la reescritura de URLs y todo lo que son los motores de detección avanzada, la parte de detonación virtual en sandboxing de artefactos, la parte de detonación dinámica de artefactos del tipo URL con el Advanced URL Defense Engine, DUA para lo que es la parte dinámica de análisis de URL y el Control Live Mode para lo que es la combinación de el sandboxing tanto de URL con Chromium y el sandboxing de artefactos con IBX, que hoy en día es el motor de sandboxing de Trellix. Es interesante, como dato así de color, tenemos en esa capacidad de sandboxing detección de true typing de más de 148, creo, tipos de archivos distintos. Es un dato interesante, ya que el segundo en esa posición, en esa característica de competencia está alrededor de los 60. Y es interesante detectar un archivo por lo que realmente es y no prestar atención a las características externas, ya que generalmente ahí es donde se puede dar un bypass de las defensas y terminar teniendo éxito en un ataque. Sí, sí, es configurable. Sí, sí. Tenés un advanced settings, un hidden advanced settings, con una combinación de teclado que te da apertura a una sección de la consola que te permite hacer. Lo que sí perdés soporte automáticamente de ese feature. Pero igual que viste, se hace para hacer whitelisting. Sí, pero hay otros features de whitelisting que están prefabricados y pensados para eso, sin necesidad de que vos manotees o toquetees el fingerprint.
Algunos beneficios de estar como segundo salto es que, bueno, para cada edición o para cada cuenta del cloud, se le puede hacer un upselling, ¿sí? de esta solución, ya que por más que tenga otra solución de correo, de defensa de correo electrónico, se puede agregar una adicional. Siempre y sobre todo en este tipo de vectores, la abundancia o si sobra la ciberinteligencia a la hora de capacidad de detección es bienvenida. No siempre sobra el dinero para invertir en dos soluciones que hagan lo mismo, pero tengo ejemplos claros, tanto en Argentina como en el resto de la TAM, donde hay hasta 3 soluciones de correo electrónico, de defensa de correo electrónico en simultáneo y, y trabajando en línea. Perdón por el lunfardo. Esto nos hace mucho más flexible a la hora de hacer deployment, como hablábamos recién con los chicos acá presentes, es una muy buena técnica para hacer pruebas de concepto, no invasiva, no requiere de reconfiguración de MX y van a quedar disponibles la gran mayoría de las características que nos hacen diferentes a la competencia. En el segundo salto podemos hacer scanning. Acá hay un ejemplo particular de una prueba de concepto que se hizo con la gente de Ericsson. Después les paso la PPT para no perder tiempo. Díganme, David y Leo, cómo vengo con el tema del tiempo, porque no estoy mirando justamente eso. Sé que vamos más o menos 1 hora de presentación. Sí, vamos bien, Fer. Excelente. Tenemos unos 25 minutos más aproximadamente para esta parte. Dale, excelente. Avanzando en todo lo que es la parte de online, podemos estar inline dentro del flujo de correo electrónico sin hacer higiene, ¿sí? Podríamos bloquear sin hacer higiene, estando solamente buscando advanced threats, ¿sí? Podemos apagar los features de anti-spam y anti-malware, solamente dedicarnos a ataque avanzado. Y para lo que es la parte de inline sin higiene, continuando con esto, está todo lo que es la parte de integración por API con Office 365, lo mismo para GCP. Tenemos la posibilidad de hacer reenruteo si hay servidores on-premise. Hay muchos clientes de la TAM que al estar migrando aún a la nube tienen una situación híbrida en la cual todavía algunos servidores envían correo electrónico usando un exchange que quedó on-premise. Nosotros lidiamos con ese tipo de características sin ningún inconveniente, ya que estamos en la nube, los correos vienen de la nube. Y acuérdense, cada vez que un cliente diga, no puedo tener soluciones en la nube para el correo electrónico, recuérdenle que los correos electrónicos no vienen de Plutón, sino que vienen de la nube, y tener una solución que te defienda antes de que ingrese al dominio o el castillo que vos estás protegiendo es lo ideal, por más que sean del nube, no. Avanzando ahí, también podemos estar como copia oculta, y la idea de estar como copia oculta es recibir justamente digamos, un reporte para poder ver copias de los correos electrónicos. Estamos offline, no nos quedamos en línea, por lo cual perdemos capacidades de bloqueo. Y es una manera de hacer una prueba de concepto, quizás. El tema es que en esta modalidad de implementación hay muchas cosas que quedan por fuera. No la prefiero, no me ha tocado, gracias a Dios, hacerlo nunca así, pero también está disponible por si alguien, la única alternativa que le queda es recibir un journal copy de Microsoft, por ejemplo, y hacerlo tipo copia oculta carbónica, digamos. Y luego tenemos la edición server, que tiene otras también metodologías de deployment. El server es una solución que se instala on-premise, puede ser física o virtual. No aliento demasiado la utilización de este tipo de soluciones porque no hace anti-spam y no hace anti-malware, por lo cual queda solamente como una solución de detección de amenazas avanzadas, lo cual da más que una piedra, pero el cliente debería tener contratado en nube o también on-premise a alguien que le haga la higiene del spam, que suele ser el 90 y largo % del correo bloqueado en perímetro. Las soluciones están en modelo hardware, las soluciones están como Bare Metal Appliance para ser adquiridos directamente para Amazon, y para la parte virtual tenemos integración con la parte de VMware SX, y hay hardware appliance con Bare Metal y hardware appliance con la parte de la virtualización y el sandboxing directamente incluido interno. Para la Server Edition está el deployment en AWS. La idea es que se coloca una máquina virtual por cada VPC y se maneja y se inspecciona el tráfico entrante y saliente. Está habilitado, ¿sí?, por el gobierno federal para clientes que tengan un clearance arriba de L2, como para que tengan una idea a nivel internacional.
cómo se comporta esta solución para nube en clientes de Estados Unidos. Y el Email Security in Action, tenemos la protección de inbound. Se recibe el correo, se realizan las detecciones, se analiza los artefactos y las URL embebidos. Se puede hacer una entrega del correo electrónico, ¿sí? Con alguna higienización. Luego, si hay un cambio en las características que dieron bien en el primer análisis y luego se comporta o hay una modificación y de repente se transforma en malicioso con respecto al tiempo, tenemos la capacidad de hacer un análisis retroactivo, conectarnos por API, porque ya no lo podemos hacer más en línea, ya lo dejamos pasar, pero por API ir a remover ese correo electrónico del mailbox del usuario para poder mitigar, digamos, de esa forma, e inclusive después de haber hecho el análisis, cualquier tipo de amenaza. Y por último, realizar las alertas correspondientes. El Cloud Edition en Action es bastante similar, ¿sí? Tenemos el envío del correo electrónico en lo que es la parte saliente, tenemos la detección para la parte saliente, el análisis en todas las que es la parte sandboxing, URL y artefactos, el delivery y el bloqueo, ¿sí? Ahí tenemos la alerta. Hay una retroactividad, un análisis retroactivo también disponible para el saliente, siempre y cuando el destinatario forme parte de lo que son las suites de Office 365 o G Suite. Lo nuevo con respecto a las integraciones de Office 365 es que tenemos justamente una integración nativa, la configuración es extremadamente sencilla y rápida. Podemos hacer revisión del correo entrante y entregárselo a Office 365. Podemos estar haciendo limpieza directamente de forma lateral, o también podemos intervenir por API y mover correos sospechosos, depende de la política que ustedes quieran elegir, a una cuarentena. Y esta protección nos hace capaces de sumarnos a la estrategia de defensa en correo electrónico sin agregar un salto adicional, mejorando las capacidades de lo que ya ofrece el proveedor original de la plataforma de correo electrónico y dejando la posibilidad de hacer remediación para lo que son amenazas latentes. Lo mismo en esa misma integración, podemos hacer autorremediación, remediación manual por los administradores de la plataforma y una integración nativa directamente. Eso nos permite tener políticas de remediación que vamos a ver después en consola, o tenemos política de movimiento de correo electrónico, envío a cuarentena, directamente de eliminación. Un resumen de por qué es una buena solución. Es una buena solución demostrando que protege a más de 40 millones de correo electrónico, escanea 4.3 billones de correos por mes promedio. Microsoft es uno de los proveedores de correo electrónico que está siempre top 1 en las marcas que más phishing diseñan para poder ser atacado. Y recordemos que desde que se toma la decisión estratégica de llevar los correos electrónicos y las identidades y las contraseñas y las credenciales a la nube, una credencial robada ya abre muchísimas más puertas de las que abría hace 12 años. Si yo me conseguía un usuario password de una empresa que estaba solamente en el on-prem, tenía que ver la forma de cómo conectarme por VPN o lograr acceso a la red para poder empezar a abusar. Hoy consigo un usuario password por un par de dólares en algún lugar y puedo empezar a hacer un ataque con una superficie de ataque bastante interesante y bastante grande, inclusive con información crítica expuesta directamente en plataformas de SharePoint, Teams o OneDrive. La arquitectura cloud es un GovCloud, está inmutable la parte de la arquitectura, permite esta paridad teniendo a través de REST API y dando protección a lo que es la parte saliente, tiene el enhancement para mejorar la detección de las impersonalizaciones, y es FedRAMP, como dijimos anteriormente, para Office 365 y para GCP. Bueno, acá empieza la lista de componentes, vamos a ir rápido, pero son muchos. Créanme que por cada correo electrónico pasa por alrededor de 13 o 14 motores que tienen sus submotores embebidos en cada uno. Leo, ¿cómo venimos? Hay buenas preguntas. A ver. Los MX apuntan a Trellix. Sí. ¿Qué desventajas a nivel de disponibilidad o afecciones puede tener? No hablaría ni de ventaja ni de desventaja, hablaría del riesgo. Trellix está dando un soporte de 99,999, o sea, 3 nueves de disponibilidad en ese tipo de recepción nube.
tienen multiregión y tienen multiservicio en cada una de las regiones, por lo cual no es imposible que se caiga el servicio, pero es bastante improbable. Es casi lo mismo que prestarle más. Si hablamos del ataque que tuvo Outlook ayer, antes de ayer, esos 2 días le arruinó todos los 9 a Microsoft con los que se venía defendiendo de disponibilidad. Y fue solamente porque hubo una declaración política y la gente de Anonymous Sudan decidió voltearle gran parte del servicio web de la parte de correo electrónico. Nosotros mantenemos 3 9 después del 99 como disponibilidad y no hay mucho riesgo. La verdad que es una cuestión estratégica. Los MX tienen que apuntar a algo y ese algo puede ser un firewall y un firewall se le puede quemar la fuente, se le puede romper un RAID de disco. Nosotros hacemos lo mejor posible para ofrecer la mayor disponibilidad a la hora de manipular los correos electrónicos, que sabemos que son una pieza muy importante y muy delicada para las negociaciones y para lo que son los negocios y la operación de organizaciones y empresas. Para tener una consideración en cuanto a tiempo, por ejemplo, con los 5 nueves, con los 5 dígitos que están dentro de nuestro SLA de servicio, eso corresponde a una discontinuidad operativa de un máximo de 5 minutos en el año. O sea que, justamente con lo que nombraba, lo que pasó ayer o antes de ayer con Outlook, fueron más de 20 minutos, superando ampliamente esa caída, ¿no? Y 5 minutos durante todo un año, a pesar de que no lo hemos tenido nunca, nunca llegamos a esa tasa, habla de que prácticamente el riesgo es ínfimo. Sí, son constantemente saltos de fe. Esto es Assassin's Creed y tirarse. Siempre vas a depender de un proveedor. Si tu ánimo es la digitalización, la transformación digital, vas a tener que delegar el riesgo y la responsabilidad de un montón de situaciones a terceros. Y la idea es elegir dentro de los mejores cuál se acomoda mejor a tu apetito de riesgo. Creo que nadie es infalible, no podemos descartar de que la nube de Trellix deje de procesar correos en algún momento, porque es tan factible como que se enojen, no sé, 2 millones de microondas y empiecen a pegarle como hicieron hace un par de años, licuadoras y heladeras atacando a Twitter. No es imposible que suceda, es probable, pero bueno, venimos manejando unos niveles de disponibilidad histórico que dan fe de que la infraestructura que está detrás de esa disponibilidad está bien pensada. Bueno, arrancamos entonces con lo que son los motores para cada uno de los artefactos. Tenemos attachment y URLs, tenemos URL solo, tenemos impersonalización y tenemos la combinación de todo eso en algún orden. MBX o IBX para lo que son attachment y URLs, FAUD del Advanced URL Defense, Smart DNS para lo que es la parte de impersonalización y la combinación de todo lo anterior para cuando se den blends de combinatorias. Antivirus y anti-spam components, tenemos reputación RBL, telemetría anti-spam engine, Smart DNS y la parte de detección de impersonalización se puede subdividir en lo que son análisis de friendly names, display names, los sounds like, los que suenan como y los que lucen como. Para las RBL no solamente manejamos nuestra RBL privada, sino que un cliente que tiene nuestros servicios se auto-alista a todas las URL que están en pantalla, por lo cual regalamos esa suscripción por convenios que tenemos nosotros internamente y pueden ser encendidas o apagadas en gusto estratégico del cliente, pero están prácticamente de regalo. El anti-spam, el anti-spam en lo que es contenido, el motor de contenido tiene muchos set de reglas que son prefabricadas y que ya vienen con las best practices aplicadas. Son cosas que no se tocan ni en prueba de concepto ni en producción. Tal y como están muy acorde a poder dar un buen servicio a prácticamente la mayoría de las organizaciones. Tenemos reglas para fraude a los C-levels, tenemos dentro del phishing todo lo que hace referencia a financial, la parte de robo de credenciales, la parte de social networking, los snowshoe spam, todo lo que es la parte de los zapatos, digamos, con nieve, contenido explícito, encabezados, chequeo de encabezados, chequeo de hashes, geodistancia, machine learning y un poquito de inteligencia artificial, sobre todo en lo que son
la elaboración de los mapas neuronales para analizar las relaciones que existen entre casillas de correo y dominios, entre dominios o entre dominios y casillas de correo. Ahí lo vamos a ver en un par de slides. Tenemos suscripciones a Siren y a Mailshell, por lo cual todo cliente de Trellix aparte tiene, se le provee la inteligencia de detección adicional de estos dos jugadores de mercado, son jugadores, digamos, públicos. En la parte de análisis avanzado tenemos todo lo que es ejecución en máquinas virtuales de los artefactos y cómo manejamos, como dije anteriormente, como si fuéramos un proxy, contenedores que ejecutan navegadores y realizan la evaluación de ese tipo de artefactos que son hoy en día los más peligrosos, para mi gusto, son las URLs. Antes superaba la capacidad, superaba el éxito de ataques de correo, los adjuntos, y hoy está por encima 7-3 en 10, creo que son las URLs. Por lo cual, se viene invirtiendo mucho en lo que es el análisis de URLs y el entender, gracias a los servicios de Incident Response, cómo se están intentando bypassear o gambetear las defensas que tenemos y readaptarlas para que se manejen en el día a día. Luego también nuestro motor de análisis de contenido, si encuentra que hay un archivo encriptado y protegido por password, y la password por esos motivos de la vida, el que escribió el correo la colocó en el body, identificamos la password y la probamos para ver si podemos descomprimir el contenido que está encriptado y hacer el análisis. Y si no lo encontramos y no podemos, se viola claramente una política y se da una alerta y se le devuelve el correo tanto al enviante interno o al enviante externo diciendo que no vamos a dejar pasar algo que no podemos ver que tiene dentro. El control light mode es justamente algo similar que se da en la implementación que está on-premise, es poder extender esa interacción de multiestados con el software o el software malicioso. Usar, digamos, algunos objetos de honeypot como para poder ver cuáles son los primeros stages de los downloaders, de los artefactos que terminan descargando cosas adicionales, por ejemplo, macros en ofimática, en Word o en Excel. Eso también imprescindible. Para mí, junto con Kraken, Faude y Kraken son los dos motores que realmente rompen a nivel de mercado. Cómo se hace cómo escala la capacidad de la detección de URLs usando la parte Big Data, cómo configuramos y hacemos confluencia en lo que son los caminos rápidos y los caminos lentos, todo lo que son detecciones estáticas y las interactivas y dinámicas, cómo se lidera a través de inteligencia la contextualización del mensaje propiamente dicho, de cómo se escriben los mensajes. Detectamos inclusive tendencias autoritarias en el body del mensaje cuando, por ejemplo, se quieren hacer pasar por un gerente que le pide urgente a un empleado de finanzas que haga una transferencia bancaria. Esas técnicas que se usan para engañar a esos usuarios implementan cierto lenguaje que nosotros tenemos la capacidad de detectarlo. Te escucho, Mati. Dijiste hace unos minutos de que cuando un correo no cumplía, el adjunto no cumplía con la determinada condición de tener el password en el body, se bloqueaba, se devolvía. ¿Hay alguna especie de cuarentena o cola para poder liberarlo o directamente ya se excluye? Cuando el que un correo con un adjunto protegido por password, por defecto y es modificable, vos no le permitas el tránsito, es una muy buena medida. Pero la acción que vas a tomar cuando se viola una política, se configura en la política. Podés rechazar la conexión, o sea, matarlo directamente en capa 3, capa 2, capa 3, dejarlo pasar y guardarlo en cuarentena y que sea el usuario, con el mensaje que se le manda cotidianamente mostrándole todo lo que tiene en cuarentena, el que se encargue de hacer la revisión. Fíjate vos que se maneja ahí una situación muy psicológica, no es lo mismo que vos abras un mensaje que te llegó en el inbox y que en la vorágine del día a día lo proceses, a que te llegue un mail de una solución de ciberseguridad con el look and feel de tu compañía que te diga que tenés correos que están sospechosos en una cuarentena, que hagas clic en ese correo y que vayas a una web en donde está toda la lista de los correos. Ya te enfrentás a algo sospechoso con la guardia alta. No te agarra en tu casa con los chicos gritando, tirándote un vaso de agua y decir, bueno, lo proceso como un correo más. Por eso te digo que esta solución ayuda a la parte de concientización y hace que los usuarios finales formen parte de la operación de ciberseguridad en correo electrónico. Ya los agarrás de otra forma. Que no quiere decir que le hagan un release y que lo descarguen y que lo terminen abriendo.
porque son usuarios, o sea, son cosas que si puede pasar, pasa. Es una ley de Murphy. Los disquetes te pueden poner a tu logo de la compañía. Sí, sí, son súper configurables. Eso sí, están todos los templates y miles de variables que vos podés invocar. Eso generalmente lo termina haciendo el equipo de servicio profesional. Como sobran a veces horas de los paquetes de implementación, se hacen capacitaciones, tours por consola y te ayudan a hacer un template para esos digests. Está bueno, después tenés que capacitar a los usuarios. Sí, pero bueno, Entiendo que- no se suele implementar de movida, se suele armar toda una campaña de comunicación interna y a los 2 o 3 meses se empieza a implementar primero con el área de IT, a ver cuál es el feedback, y de esa forma te sacás pila de horas de mantenimiento y de operación cotidiana. Y lo haces partícipe el usuario final de que él también es tan responsable de la ciberseguridad como los de defensa. La detección de spear phishing en lo que son websites y URLs, todo lo que es el análisis de contenido. Algo bastante interesante es que como manejamos el concepto de que a una URL la terminamos abriendo en un Chromium y podemos ver qué pasa en los links de la web que están apuntados de esa URL, podemos analizar los posts y ver si el look and feel de la URL se está intentando hacer pasar por un login de alguna plataforma clásica. Este caso es un correo electrónico que intenta robar credenciales de Microsoft y te recibe un Outlook Web App y te pide usuario y password. Esas cosas las detectamos porque browseamos las URL. No dependemos de que esa URL esté marcada como maliciosa en una lista de una base de datos, sino que la abrimos a la URL y la navegamos. Ahí, como decía recién, hay un custom landing page para lo que es la parte de reescritura de URLs. Cada vez que hay una URL sospechosa y hasta que no se tiene un veredicto, la URL que queda en el correo electrónico va a una web temporal que le dice al usuario que la URL está siendo analizada, y si termina el análisis, cuando vuelve a hacer clic en esa URL va a tener la URL que estaba originalmente en el correo electrónico. Fish Vision, bastante interesante también, es una metodología de deep learning para hacer detecciones justamente de phishing. Hace clasificación de imágenes, compila y compara los screenshots. O sea, son cosas bastante avanzadas que me ha tocado ver en el backend de la solución. Nos han mostrado con máquinas virtuales lo que realmente terminan haciendo. Es bastante surrealista, pero están presentes esos motores y algunas detecciones terminan siendo disparadas gracias a ese tipo de comparaciones. Son bastante futuristas, pero bueno, como se van escondiendo en distintos layers, y yo les dije recién que hasta 10 niveles de URL veíamos, inclusive se están haciendo ataques donde se hace un short URL con los servicios como el de Google, eso se lo pone como una imagen y el usuario lo que tiene que hacer es reescribir en el navegador las 4 o 5 letras que están en la parte de la URL, y eso no tenés forma de revisarlo si no haces un OCR, si no estás viendo que en imágenes adjuntas o haya capturas de pantalla, cosas por el estilo. Y acá mi favorito es Kraken. Todo este manejo avanzado de lo que son la parte de URLs hace comparación contra sitios conocidos de phishing. Se está usando mucho de que cuando se detectan los sitios de phishing se los deja vivos durante un tiempo. No se los manda a denunciar de movida porque los cambios y las adaptaciones que van teniendo esos sitios explican mucho de cómo están preparados del otro lado para mutar. Como mutaban antes los virus, que teníamos 32 variantes por día, bueno, los sitios los tienen con mantenimiento y modificaciones constantes para ver cuando los detectan por algo, cambiarse y dejar de ser detectable otra vez. Skyfits, hay otra fuente adicional de inteligencia. Dynamic URL Analysis, todo lo que es la parte de DUA. Ahí vemos cómo se ejecutan, se descargan. Si la URL lleva un archivo, el archivo se lo descarga y se lo pasa al sandboxing. El sandboxing lo analiza y si adentro del archivo hay un URL, el sandboxing se lo pasa a DUA y así van intercambiando entre ellos todas las cantidades de técnicas que han intentado usar para poder bypassear este tipo de análisis. Static Detection, claramente, todo lo que son URLs embebidas en otros campos que no son los clásicos. ¿Cómo mejoró desde que salió Kraken en el 2018 las capacidades de detección del producto? Fíjense que se empezó a hacer un análisis de este tipo de impersonalizaciones desde el 2016. Hay estadísticas locales internas propias de Trellix o de FireEye en su momento.
y con el release 3.9 en junio del 2018 se implementó Kraken y se disparó exponencialmente la capacidad de darse cuenta cuando es alguien que se quiere hacer pasar por otro, que no sea con los métodos clásicos, que son 3 o 4, que están presentes en todas las marcas, inclusive en herramientas open source de ciberseguridad para correo electrónico. Kraken es realmente bastante eficaz. 10 minutos tenemos. Bien, ¿cuál es el problema de la impersonalización? Y creo que es el valor más grande que entrega. El problema es que se hacen robo de credenciales de compañías, digamos, corporativas, que eso crece muchísimo como una amenaza, ya que en Argentina solo los últimos 3 grandes ataques que vivimos de cerca, algunos tuvieron en el War Room y otros se enteraron porque somos todos conocidos y somos los mismos hace 20 años. Todos nacieron de un usuario password robado por phishing o robado porque, no sé, Lapus era el grupo Lapus. Lapus te contactaba por WhatsApp y te decía, tengo $5.000 si vos me prestás tus credenciales, porque sos un empleado, y si alguien lo aceptaba, se hacían de las credenciales por no demasiado costo. Estaban siendo altamente targeteados y son sofisticados esos ataques con ingeniería social. Ah, bueno, acá tenemos un cheque de $5.000 para uno de los miembros. El valor de haber perdido una credencial con todo migrado ya a la nube es muy grande, ya que la parte de protección para fraudes es muy difícil de orquestar y de implementar. Y hay detalles adicionales en cómo atacamos y cómo funciona un ataque de impersonalización. Ahí tenemos un ejemplo clásico donde hay un looks like de example con doble L. Después tenemos un fraude más enfocado en lo que es una parte de la diferencia entre el display name y el prefijo de ese SMTP address. Verificamos eso. Hay lo interesante es que ponemos los detalles del encabezado del correo electrónico para los usuarios que tengan cliente mobile, ya que en el mobile generalmente te esconde todo eso, el Outlook y todos los emails y todo, y no lo ves como lo verías cuando lo tenés presente en un cliente del tipo desktop. Lo que hacemos en ese caso es agregarlo como para que ustedes tengan más detalle y que no sea el que estamos usando un celular un punto débil a la hora de poder ser víctima de un ataque. Todo lo que es la parte de la detección, todo lo que es los fraudes de los account payables, ¿sí? El típico mail de un director diciendo a alguien de finanzas, depositar esto ya o transferir esto ya. Como yo les decía, legitimizamos que viene del nombre del SEO. Si están usando un display name que es igual al display name de un VIP, ya se prenden 4 o 5 motores adicionales que van a frenar ese correo y van a hacer las búsquedas necesarias, aunque demore más tiempo, porque sí o sí tiene, digamos, un riesgo implícito mucho más grande. La legitimidad, ¿sí?, de lo que es el correo externo de la dirección de correo externo, las acciones que están tocando con qué discreción y cuáles son los términos usados en el discurso, y esto se hace para 14 idiomas distintos. ¿Sí? Por más que sea, no tenemos cordobés y no tenemos tucumano, pero se hace en español, en italiano, en sueco, en ruso y en un montón de otros idiomas. Por último, el Friendly Display List machea con un VIP. Sí, es más, vos tenés que usar ingresarlo a mano. Podés ingestarlo por una CSV o un TXT separado por línea. Análisis de content con Machine Learning. ¿Sí? Ahí tenemos Smart DNS viendo las URLs, la SMTP address y el display name. Tenemos el VIP list para los Friendly Display Name Analysis. Y como les decía recién, Smart DNS, y ahora viene la parte del mapa neuronal, Smart DNS va a hacer hincapié en cuál es el análisis de relacionamiento previo que existe entre dos cuentas. Si yo le mando un mail a César, está César Otero acá con nosotros. Si pasamos a través de un Trellix ATP, se va a fijar si nosotros ya venimos hablando y cada cuánto hablamos y cuáles son la calidad de nuestros mensajes. Si generalmente vos me mandás un mensaje a mí, yo te respondo con un adjunto, con una presentación, un datasheet. Si es al revés, y va a hacer todo un análisis de comportamiento histórico, y a ese comportamiento histórico lo va a ir comparando si es anómalo el de la actualidad y le va dando niveles de riesgo distintos. Los email markers son los de todo, esto lo tiene presente cualquier vendor, no hay ninguna diferenciación. Lo que sí está bueno son los nets y los nots, porque ante la presencia de una nueva relación y el domain está recientemente creado, ya sube el nivel de riesgo muy alto.
y por ahí lo crearon hace 2 años, pero no se lo observa en el planeta Tierra con actividad, sino hasta hace una semana de vuelta. Se eleva muchísimo el nivel de riesgo para los nodes que son los observed. Y en el Kraken, la relación neuronal que se va armando en napas neuronales comenzó de esta forma, pero fíjense cómo después se fueron incorporando otras características y ya el análisis se empieza a hacer un poco más subrealista. Porque si bien es una muy buena idea, no es tan fácil llevarlo a cabo porque se puede dibujar. El tema es cómo interpreto del dibujo, si es riesgoso o no. Ahí está la fórmula de Coca-Cola, digamos, de Trellix para abusar de los campos neuronales a la hora de estudiar riesgo en el relacionamiento de intercambios de correo electrónico entre casitas o compañías. Correos nuevos, highly suspicious, NET chequea que sea un nombre registrado y él no se fija si hubo uso o no como un segundo nivel de chequeo observable en el último tiempo. New Existing Domain, los look like y los sound like para los que son display names y SMTP address, el reply to address en los headers, el friendly display name y el username matching, que matchee una cosa con la otra, y los algoritmos de fraude para SEOs encendidos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Estás ahí por ahí, David? Solo resta la parte de protección para ejecutivos y C-levels. ¿Cómo son las reglas? La impersonalización para lo que es la cadena de pagos y la cadena de proveedores. Recordemos que muchos de los ataques que tomaron características mediáticas en los últimos años no fueron atacados directamente, sino que hackearon al proveedor del mantenimiento del servicio de aire acondicionado o cosas por el estilo. Bueno, nuestra cadena de pago y nuestra cadena de proveedores es tan importante como eso. Se pueden definir cuáles son los partners y cuáles son los cobrantes y cuáles son los pagantes para ver si en ese flujo no hay impersonalización adicional. Ha habido mucho fraude, inclusive acá en Argentina, de que interfieren en ese tipo de cadena de correo y mandan a pedir pagos y aprueban pagos que no corresponden. Bien. David, si quieres ver la parte competitiva, por este lado ya hemos abarcado 77 de los 100 slides técnicos. Igual vamos a mandar todo para que quede registro de algunos ejemplos para clientes y cómo hablar con los distintos niveles de una compañía con respecto al correo electrónico. ¿Sí? Sí, David, disculpa que estaba con el laboratorio. Bueno, buenísimo. Déjame volver a compartir pantalla. Tengo que duplicar, si no se me va a mezclar todo. Decime si se ve en pantalla. Ahí estamos. Bien. ¿Esta parte la vas a mostrar vos, la del escenario del ataque? Sí, o si lo tenés preparado y quieres hacerlo directamente, con gusto. No hay ningún problema. Lo estaba Listo, justamente... yo lo trabajo esa partecita entonces. Minimizo por las dudas, por si llega a fallar. Puede fallar, decía tu Sam. Y vamos a ver directamente una demo de la consola. Tenemos, mientras tanto, algunas preguntas que nos están haciendo. Leo, si querés decirlas en voz alta, yo las voy respondiendo mientras abrimos la consola. Dale. ¿Qué diferencias existen entre la solución de cloud y on-premise? La solución cloud incluye todos los features que estuvimos viendo. Nada de lo que estuvimos viendo se licencia por separado, está todo incluido. Y la versión cloud tiene todo. La versión on-premise no tiene el antivirus y no tiene el anti-spam. Solamente hace higiene para advanced threats o ataques avanzados. Y la otra pregunta es, si hay un ratio de falsos positivos en ETP y cómo manejan esto. ETP tiene un ratio de 1 en 6 millones de falsos positivos, lo cual es bastante bajo. ¿Y cómo lo manejamos? Lo manejamos que cada vez que hay un falso positivo, el cliente afectado nos hace un reporte y en base a eso se modifican las bases de reputación, pero no me ha tocado ningún caso todavía en la TAM en estos casi 3 años, para que tengan una idea. Después otra pregunta, si hay capacitación técnica disponible para implementar ETP. Capacitación técnica de implementación.
Sí, se debería gestionar a partir de canales. Hay unos videos en el Trellix University, pero para implementar hay unos cursos específicos que creo que ayer publicó Serpa en Chile, que es parte de equipos de servicios profesionales, de que ya era un educador de ETP, lo publicó en LinkedIn, así que ya tenemos personal en la región con capacidades de educar a equipos de servicio de canales que quieran hacer implementaciones. Cabe destacar que la implementación es sumamente sencilla, ¿no? Y carece, sobre todo la versión cloud, carece de cualquier tipo de complejidad. Se da de alta, se recibe la consola by default. Se da de alta los dominios, se crea una regla de entrada, una regla de salida, se reapuntan los MX y eso es todo. Yo lo he hecho en un cliente grande de Chile, lo hemos hecho en un viernes a la noche, en una hora y media, y con pruebas incluidas y todo. Bien, y la otra Fer, pregunta es... un comentario adicional. Quizá valdría la pena en la primera implementación que se tenga, también trabajar con el equipo de camps para, Claro, teniendo en cuenta que es la primera implementación, por ahí obtener un valor de unos servicios profesionales que sean el startup para ganar conocimientos también y luego poder totalmente, continuar haciéndolo. totalmente de acuerdo. Bueno, avísame, David, cuando se termine el tiempo, pero la consola del producto es básicamente esta. La mayoría ya lo conoce, varios de los que están acá ya tienen acceso a su propio tenant. El dashboard es simple, es bastante... tienen lo que necesitamos tener en la operación diaria. Los que no han trabajado nunca en ciberdefensa en el ámbito privado o en organizaciones estatales, va a costar que se den cuenta de lo importante que son algunos de los datos que están directamente ya en el dashboard de bienvenida. Podemos ver las cosas a 7 días, a 24 horas o a 30 días. Como les dije, mis demos lo hago con, hasta que se den cuenta y me despidan, lo hago con el tenant operativo productivo de toda la compañía. Vean que tengo 7 millones de alertas y se están procesando 800 millones de correos entregados en un mes, lo cual es para que vean cómo se mueve una consola que está sumamente exigida. Estos son la distribución de cómo vienen los attachments en los mensajes, el mapa de mayor intercambio de geodistancia y geolocalización con respecto a las IPs y a los dominios registrados. Del dashboard ya nos vamos directamente a la parte operativa de ciberdefensa, que se divide en dos. Todo lo que tenga que ver con artefactos que representen un riesgo, y para cada uno de ellos, cada vez que encontremos algo, vamos a crear una alerta. Como dijo David en el principio, y algo que cuesta a veces valorar en reuniones con CISOs o con líderes de ciberdefensa, esto lo valora mucho la gente que hace la operación de la parte forense, ya que los niveles de detalles con los que se cuenta ante cada uno de los detalles de los análisis de las alertas es realmente súper nutritivo de poder hacer una descarga de una copia del correo electrónico si estuviera la política presente o no, a ver cuáles fueron los veredictos de los 4 motores principales de la solución, que es Policy Actions, el primero, Spam, Virus y Advanced Threats. La alerta con la parte de análisis automático, el reporte de análisis automático, la detección de malware, si hubo un malware asociado, cuáles fueron las comunicaciones que intentó hacer este supuesto PDF con respecto a el sistema operativo, ya que se hizo una detonación. Justamente en la detonación, porque esto nunca llegó a destino, ya podemos ver en el sandboxing qué hubiera intentado hacer, ¿sí? Directamente el mensaje con WAC de Microsoft, malicious alerts, todo lo que son los display messages, los intentos de extensiones y ejecuciones, los pedidos de entornos de ejecución en paralelo. El evento en sí, que nos cuente una historia con hora, minuto y segundo, desde que se recibió en plataforma y se le asignó un ID, hasta que fue atravesando todos los distintos motores que hablamos en la presentación, cuál fue el veredicto de cada uno de ellos, por qué termina en cuarentena, por qué se lo determinó como un risk-word. Fíjense que todos los motores dieron el OK, excepto que el Detection on Demand o el IBX o el sandboxing hace una evaluación y lo termina describiendo como un riskware customizado. Probablemente ese PDF tenga algún artefacto embebido, el cual ya tenemos los MD5, los SHA-256 y los file names que venían embebidos, por si quiero exportar, inclusive por API, esta información y llevármela a otras plataformas de ciberseguridad, inclusive de otras marcas como firewalls
o WAF o proxies. Y en el preview podríamos ver cómo se ve el mensaje original si lo hubiéramos abierto con nivel de detalle a través de los headers, cosa que generalmente un usuario común no ve esto en su cliente de correo electrónico. ¿Cuál es el texto que está incluido en el mensaje? Si tuviéramos renderización HTML, ¿cuál sería? Y por último, los attachments, si los quiero descargar, están protegidos con una clave, comprimidos y protegidos por una clave, para que la manipulación de los mismos sea con cautela y no haya un error de un doble clic que termine disparando una infección en algún otro lugar. Ese es el nivel de detalle que se le da como tratamiento a cada uno de los 7.08 millones de alertas que tenemos activas hoy en día. Y para la parte vimos la parte de riskware, que son artefactos que representan un riesgo. Y en la parte de ataque avanzado o ataque más sofisticado, tenemos exactamente lo mismo. Y para cada uno de ellos, fíjense que tengo 332.000 páginas. Y a veces me fallan los primeros porque hay algunos motores que todavía están funcionando y a veces me faltan información. Vamos a probar si con si no me muevo a la página 200, que generalmente me funciona. Tengo justamente una captura de pantalla de cómo se veía la URL o cómo se veía la detonación del artefacto en una máquina virtual. Ya le da al operador de SOC una visibilidad distinta a lo que podría tener a nivel forense para ver por qué esto está siendo bloqueado. Todo el análisis completo, todo el evento completo, el veredicto. Fíjense que pasó por un par de motores adicionales, quizás de la 1:21 a 14 segundos se demoró un poco más, 10 minutos, ¿sí? Hasta que fue retroactivamente identificado como malicioso. Acá tenemos, miren, esto no está ensayado y es pura casualidad. Justo encontramos un correo electrónico que dejamos pasar por la metodología de inspección clásica y terminó siendo el sandboxing el que le avisó después de que pasó sin el artefacto de que lo vaya a buscar y lo retenga por API, ya que contenido era malicioso. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la captura de pantalla en el cual se puede tener algún tipo de información adicional sobre este tipo de detección. Es una detección que el veredicto ha sido a través de MX Pass, pero tenemos justamente una alerta del inclusive podemos comparar y compartir los indicadores de compromiso y ver cuáles son los attachments, a dónde apuntaban, a qué PHP apuntaban. Fíjense que las URLs les quita la T por la X para que no vayan a ser pegadas por error en un navegador en un ámbito productivo. Si hubo intentos de manipulación o cambios de sistema operativo, o si hubo clics, si esto estuviera integrado con el sistema de protección de navegación, podríamos preguntar desde acá si alguien realmente terminó haciendo clic en eso y terminó yendo, porque podemos ver los logs de la herramienta de navegación, si alguien atravesó ese control de seguridad y fue víctima. Y si tuviéramos un EDR o un XDR, podríamos hacer un threat hunting y mandar a buscar estas características al resto de la compañía para ver si hay solamente una víctima, un paciente cero, o ya estamos hablando de una epidemia de ataque en el cual varios le han hecho clic sobre la herramienta. La cuarentena, como les dije, es una visión de la cuarentena completa. Cada uno de nosotros como empleados de Trellix tenemos un mail diario o a veces 2 veces al día donde nos está diciendo constantemente qué tenemos en cuarentena. Acá sí no puedo dejar mucho quieto el monitor porque van a ver directamente direcciones de correo reales y casos de spam y de ataques avanzados con geolocalización real. Esto no es una demo. Y por último, en la parte de configuración tenemos la parte más sencilla. Lo primero que hago cuando hago una prueba de concepto, si doy de alta los dominios a los cuales quiero proteger. Esto le va a permitir al balanceador de cargas de los MX de las IPs públicas de Trellix derivar cada uno de los correos a los tenants que correspondan. Luego se crean políticas y dentro de las políticas creo primero la política de recepción de correo electrónico, que son las políticas de conexión. Luego hago otra política de conexión para el correo saliente, si va por API a Microsoft 365, si va a Workplace, o si lo mando a una cuenta de Azure, directamente no por API, sino por flujo natural SMTP. Y después de hacer las dos conexiones, la entrante y la saliente, y haber dado de alta el dominio en la parte de configuración, ya estoy en condiciones de repasar algunas políticas que son las que vienen por default, apagando todas las acciones a solamente detectar y generar alertas, no bloquear nada, y automáticamente el cliente hace el cambio del MX,
esperamos que refresquen en las zonas de DNS mundial ese cambio. Puede tardar 8 o 10 minutos, puede tardar hasta 4 horas, y a partir de ese momento, como es un intercambio de variable booleano, no se pierde ningún correo, porque cada vez que alguien manda un correo le pregunta al MX cuál es la IP, y si está la IP vieja, va al origen tradicional, y si está la IP nueva, en el momento que cambia, va a nuestro Trellix Cloud, por lo cual no hay pérdida de ningún tipo de correo electrónico, no hay pérdida de servicio. Es un hot plug, digamos, como se lo denomina a nivel de cambios, y ya directamente pasan los correos por la plataforma, hacemos alerta y detección de todo lo que vemos, no bloqueamos nada, dejamos pasar, y ahí el cliente puede comparar en una semana o 15 días la diferencia entre lo que frenó su solución de ciberdefensa para correo electrónico con la nuestra. Puede hacer una pregunta y es la última. Okay. Quería saber si el rango de IPs es fijo del ETP. Sí, caballero. Cuando uno abre la guía de integración tanto para Office 365 o G+, están los segmentos de red a los cuales, las direcciones IP a las cuales hay que apuntar los MX, y va a depender si sos gobierno, si sos entidad privada, si estás en Estados Unidos, si estás en Europa, si estás en Asia. Y nosotros nos estamos manejando con las IPs de Estados Unidos y las de Brasil. Sí, Exactamente. Claro, luego abres el firewall de tu compañía, porque yo tengo streams. Le pongo solo el cliente puerto 25, solo de esta IP. Sí, sí, haces una CL full, el least privilege. Sí, se puede, sí, claramente. Sí, no, implementar una solución de ciberdefensa no debería representar ningún tipo de riesgo. O sea, si no estás intercambiando, digamos... ¿Para qué voy a tener el puerto 25 abierto para todo el mundo? Exactamente. Bien, reportes. Tenemos reportes ejecutivos. Básicamente, el motor de reportes lo que hace es, en base a los rangos temporales, arma una cosa bastante rápida y bastante linda, que puede ser exportada y puede ser consumida por API, puede ser enviada por correo electrónico, donde nos muestra qué pasó básicamente en los últimos 7 días, recibidos, aceptados, entregados, escaneados, remediados, con respecto a los delivery measures, cuáles fueron fallas temporales o fallas permanentes, cuántos análisis retroactivos estuvieron haciendo, de los advanced threats, la cantidad de detecciones y cómo fue modificándose eso con respecto a los días. Los riskware, tenemos 1.700 artefactos en la compañía en Trellix en los últimos 7 días, 116 casos de impersonalización, 17.700 virus, artefactos, digamos archivos, 3,7 millones de correos spam. El scan bypass se dio para 27.000 correos debido a alguna necesidad de negocio marcado por una política. No es normal que se haga bypass de los escaneos. Los Third Message Rejection Reasons fueron porque están macheados con URL, fíjense, la gran mayoría. Excedieron el límite en el RAID, justo la pregunta que hizo Germán hoy. Alguien estuvo intentando fludear y por haber excedido ese límite quedaron relegados. Deny list a través de los senders, recipient rejects y deny list a través de los países. Debemos tener algunas reglas que impiden la llegada de correo electrónico de IPs que pertenezcan a los espacios digitales de ciertos países. ¿Cuál es el promedio del tamaño de los mensajes? ¿Cuáles son las extensiones de true typing de los archivos adjuntos más clásicos? Y después tenemos todos los tops, el top de reglas que macharon, cuáles son las que aceptaron, cuáles son las que denegaron, cuáles son las reglas de contenido, cuáles son los mayores enviantes, cuáles son las IPs con más conexiones y cuáles son los mayores receptores de correo electrónico. Acá claramente no estoy yo, pero debo estar en el puesto 25 o 26. Nada, mentira. Bueno, esto es más o menos una visión rápida general de lo que es consola. Fíjense que es simple, un dashboard meramente informativo, alertas para la operación de ciberdefensa, cuarentena para la operación cotidiana, que si esto está delegado al usuario final, se transforma prácticamente en un chequeo. Y por último, y muy interesante para los troubleshooting, me llama un director y pregunta, Fernando, estuve esperando un correo que me dijeron que me lo enviaron hace 5 minutos, ¿te puedes fijar qué pasó? Sí, dame un segundo, señor director. Hago una búsqueda en el email trace, busco por alguna característica que me haya pasado el director. Esos son todos los correos míos. Acá tengo uno de spam. No, sí, señor director, fue catalogado como spam. Claramente acá tenemos el veredicto. ¿Me podés pasar un informe, por favor? Sí, hago una descarga, genero de acá mismo un correo. No, si no es un spam y vemos que podríamos dejarlo pasar con nuestro criterio, hacemos un release o podemos hacer un rescan para ver si se modificaron las características de reputación desde ese momento hasta ahora,
o directamente mandar a borrar el correo electrónico y que desaparezca de la faz del planeta. David, ¿estás por ahí? Aquí presente, señor. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Hay más preguntas, Leo? Pregunta, sí. Prepárate la demo, David, que voy con las preguntas. Ricardo pregunta, al momento de crear una regla de remediación en la parte de autorización, ¿cuál es el procedimiento del lado de Office 365? Y ahí tocaría bajar la guía porque son varias cosas que hay que hacer previas. No son imposibles, sí, lo que necesitas es permisos de administración de la cuenta. Y si entras a la página de docs.trellis.com y buscas en la sección de Email Security, vas a ver un Office 365 Integration Guide y ahí tenés en 5 o 6 páginas un resumen, inclusive con captura de pantalla, de cuáles son las tareas que hay que hacer del lado de Office para preparar esa cuenta a ser integrada con la solución de Trellix. ¿La consola se puede pasar a español? Sí, la consola tiene creo que 14 idiomas distintos. El default es inglés. Y recomiendo usarlo en inglés porque la mayoría de la documentación sale primero en inglés, luego se manda a traducir y es más fácil de encontrar un error, una falla o un feature buscándolo por su idioma natural nativo, que lamentablemente es el inglés, y no en un español o en un italiano. Es una linda pregunta. ¿Cuántos dominios puede soportar la solución? No tiene límite definido por política. Nosotros estamos trabajando en Trellix algo así como 2.600 dominios, por lo cual, y atendemos 40 millones de mailbox. No, creo que no hay un límite. He visto implementaciones con 60 dominios, sobre todo las aerolíneas que lo están usando, tienen el dominio conocido, el dominio cargo, el dominio empleado, el dominio pilotos, y así van teniendo miles de dominios, casos particulares sin dar nombre, pero sé que se pueden usar muchos. Nada más. Seguimos con David y seguimos con Leo revisando el chat. Buenísimo. Vamos a ponernos en el rol de ¿qué hay más allá? ¿No? Porque hasta ahora, permítanme, antes de continuar o iniciar un pequeño ataque, básicamente este ataque lo que va a hacer es crear un correo. Ese correo va a tener un adjunto, un Word, ese Word va a tener una macro, y ese macro va a generar un exploit que va a invocar una llamada de la máquina que lo abra a un comando y control para bajar actividad maliciosa y luego eventualmente generar otras actividades, ¿no? Como movimientos laterales, expansión, actividad en la red, etc. Entonces, mientras esto sucede, yo también me voy a poner en un rol aquí de una persona de marketing, que sabemos que marketing no es un perfil tan empapado de ciberseguridad y que a su vez encima recibe cantidades y cantidades de informaciones, adjuntos, PDF, de consultoras, de subempresas de marketing, etc. Entonces, es un perfil bastante utilizado para hacer esa cadena del eslabón donde intento tener mi primer contacto. Entonces, dentro de esta actividad, vamos a abrir un Outlook. Ese Outlook va a recibir ahora en un momentito ese correo, pero este ejercicio consta de que hay más allá de lo que es la protección de correo. Todo evento malicioso por correo va a ser detectado y bloqueado por nosotros. No, jamás. Nadie te puede decir que va a proteger absolutamente al 100%. Entonces vamos a simular qué pasaría si por el ámbito correo electrónico hubiese alguna actividad que luego siguiese otros rumbos, ¿no? El correo no detectado, el correo detectado pero no bloqueado por alguna normativa, un correo que fue parcialmente bloqueado. El caso que mostró Fer, un correo que llegó y posteriormente después se declaró en nuestro estado malicioso para eliminarse, pero quizá la persona ya le dio doble clic. Entonces, cuando esta parte va a ser un poco cuando el ámbito correo electrónico participa de una actividad un poco más grande, ¿no? Que vamos a utilizar algunas características ya de XDR para ver su implicancia. Bueno, voy a recibir este correíto en un ratito más, a ver si no utilizo alguno que ya tengo. Bueno, mientras llega, vamos a utilizar uno que yo previamente ya creé por el tiempo que tengo para esta demo,
Este es el correo que vamos a generar. La persona le va a dar doble clic, tenemos un invoice, y eso va a generar, como vamos a ver aquí, la apertura del Word, la ejecución de la macro, y la macro realizando alguna actividad que a la percepción del usuario no va a entender mucho por ahí qué fue lo que sucedió. Acá me dice, bueno, que este documento fue creado para otra versión de Office, actualícelo, ta. Entonces, si Fernando es la persona que administra lo que es la protección del email, muy probablemente por ahí ve un correo, una alerta detectada, un correo en cuarentena, un correo eliminado posterior a su recepción, y es un poco que dice, bueno, por ahí la tranquilidad de una falsa sensación de seguridad, porque tengo eventos en la protección de correo, pero después realmente no tengo la historia del que pasó después. Entonces, para ese entonces, un operador de SOC, eventualmente, haría lo siguiente. Vería, por ejemplo, alertas correlacionales o alertas y tendría la necesidad de conformar esa historia en su propia mente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un malware por aquí, tenemos una comunicación hacia China, tenemos distintos tipos de actividades, pero poco lo que debería hacer aquí el analista que está investigando esta información sería conformar esa historia. Lo que vamos a intentar hacer es utilizar las características de XDR para tratar de que la herramienta me la cuente sin tener que yo generar. Entonces, a ver, como todo analista le interesaría ver, sería un poco las alertas, no tanto las que son más bien informativas, un scoring de riesgo bajo, sino las que representan realmente un scoring de riesgo donde la conformación de las alertas implicadas en esta actividad ya pasan a formar un evento con un riesgo mayor. ¿A qué quiero ir? Por ejemplo, en la recepción de un email, el bloqueo de un spam, el bloqueo de una word maliciosa, aunque sean retroactiva, van a tener un scoring de riesgo, ¿no? Como todo tipo de alerta que llega a cualquier tipo de SOC. Los activos involucrados, en este caso hay una persona de marketing, pero por ahí después de ese doble clic que le hice visualmente sucedió algo más. Hay otros activos más que estuvieron involucrados, quizá en un crecimiento lateral, quizá esa misma persona de marketing por alguna técnica escaló a un privilegio mayor que le permitió ir a un Active Directory y inyectar un logon script para que el resto de los equipos que se loguea realice alguna actividad. Por el motivo que fuese, lo que vamos a ver dentro de este producto es un scoring de riesgo unificado, que en este momento voy a utilizar el mayor scoring de riesgo, que es 798, porque hay 16 alertas únicas gatilladas en todo el historial que vamos a ver a continuación, con un score de riesgo principal que en su sumatoria llega a ser alto, y 3 equipos VIP involucrados en esta actividad. Un equipo VIP podría ser un activo que para mí es considerado riesgoso. No es lo mismo una exfiltración de datos de una máquina que por ahí pertenece a recepción en una empresa que si es de un equipo gerencial. Entonces, esos usuarios VIP también tenemos la posibilidad de identificarlos aquí mismo y que mientras más usuarios VIP hay involucrados en esta actividad, mayor es ese scoring de riesgo. Pero bueno, en definitiva, tenemos una única alerta, una única historia para contarnos algo. Este no es exactamente el mismo evento que generé, perdón, es exactamente el mismo evento que generé recién, pero en mi laboratorio ya lo tengo armado para no esperar que por un tema de tiempo se unifique, pero es el mismo esperable que vamos a recibir. Entonces, a diferencia de una alerta, acá tengo una historia. Esta historia primero comienza contándome quiénes son las fuentes que dieron origen a la información con la cual va a trabajar. Bueno, las alertas iniciales, tenemos también los orígenes, que en este caso, si bien por un tema de que marketingeramente a mí me sirve mostrar mis propios productos, hay Endpoint Security de Trellix, Network Security de Trellix e Email Security de Trellix. Si fuese un tercero, el resultado sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, podríamos saltar de qué me declaró el email en esta actividad. Y, por ejemplo, me declaró que hubo un delivery y después una eliminación retroactiva.
el mensaje que vio Fer justamente hoy. Se envió ese correo y después del envío algo mandó a eliminar ese correo. Después, por ejemplo, si quisiese pasar a quienes que me cuentan, perdón, quedó muy abajo. Sí, déjenme volver a abrirlo. Entonces, tenemos por parte actividad de un correo electrónico. Después, seguramente después de ese doble clic que le di al correo, también tenemos actividad que va a ser generada por el ámbito del email security, perdón, del endpoint security. Entonces, volvamos aquí mismo. Tenemos por la parte del endpoint actividad también, posteriores envío de correo, que bueno, fueron justamente todas las actividades, el involucramiento con los archivos adjuntos, la actividad de intento de ganar credenciales, de ejecuciones de actividad como un metaexploit detectado, tenemos, bueno, todas las actividades del endpoint, pero a lo que quiero ir es que de a poquito el producto este me va conformando la historia de lo que va sucediendo aquí mismo. Y si quiero eventualmente, perdón, alguien tiene alguien tiene, creo que es Carlitos, el activado el micrófono, si puede por mi mute, por favor. Muchas gracias. Entonces, el resumen, primero y principal, como estamos viendo, de que podría continuar investigando parte a parte de todo lo que está aquí en esta historia, está conformado por esta línea, que me va a decir que se ha registrado actividad de diferentes herramientas que no bloquearon distintos tipos de orígenes, que gatillaron estas alertas. Y si yo le doy doble clic, vamos a ver las alertas que... Problema con la resolución. Sí, lo puedo solucionar de aquí. ¿Vieron esas alertas que tenían como una coronita arriba? Las coronitas simbolizan justamente aquellas que impactaron contra algún equipo de los considerados VIP. Ver aquí mismo. Entonces, eso me permite identificar de todas estas 16 alertas, cuáles son las más críticas, que justamente van a ser las que, o pueden ser las que impactaron contra equipos VIP, que están involucrados 11 activos, de los cuales interactuaron con diferentes artefactos. Los diferentes artefactos, para no volver a hacer doble clic y por resolución también que me vuelve hacia atrás, pero si bajo la resolución mucho tampoco va a ser legible. Los artefactos pueden ser y tuvieron contacto con tal o cual IP, los usuarios involucrados, los archivos involucrados, las alertas involucradas. Entonces, como vamos viendo aquí, se va conformando una historia la cual sí por ahí voy entendiendo el scoring de riesgo. Y si ordeno estas alertas en un orden cronológico desde el principio hasta el final, también voy a poder ver históricamente qué ha sucedido. Volver aquí, ¿no? Entonces, desde ya primero van a estar implicadas las alertas que corresponden al delivery del correo electrónico, después van a estar involucradas las alertas que tienen que ver con la actividad que se detectó en el correo cuando le di doble clic a ese equipo, los métodos utilizados en esa actividad, y vamos a encontrar también más abajo ya las alertas correspondientes a la red, como por ejemplo actividad que a nivel networking me puedo visualizar cada movimiento lateral, exfiltración de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente las técnicas y tácticas en el framework de Mitre durante esta actividad, como por ejemplo, podríamos ver contactos iniciales, podríamos ver aquellas técnicas y tácticas detectadas con respecto a actividad enfocada a robo de credenciales, escalamiento de privilegios, técnicas de evasión para eventualmente poder hacer persistencia en el ambiente y no ser detectado por los distintos tipos de soluciones, y así sucesivamente. Los ámbitos utilizados, en este momento como vimos, el endpoint, el network y el email fueron quienes me terminaron contando esta historia. Las respuestas automatizadas generadas, como por ejemplo, podríamos ver de que aquí tenemos enriquecimiento de información, podríamos decir, ir a VirusTotal y pedir más información acerca del hash correspondiente a ese documento de Outlook que le termina dando doble clic, ir y preguntarle a VirusTotal este IP, cómo está catalogado por los distintos tipos de vendors de mercado, automatizar la creación de un proceso de investigación en el EDR,
automatizar la ejecución de un playbook que tenga que ver con la limpieza del ámbito correo electrónico. Y sino también los procesos que, como todo EDR, puedo ejecutar a mano, como por ejemplo crear un ticket de ServiceNow para su seguimiento, enviar un usuario a cuarentena para enviarlo en lista negra en Azure, durante el resto del proceso de investigación no tengo acceso a los clientes más críticos, mandarlo a cuarentena a nivel networking para que el firewall, los switches, los IPS incorporen el IP o la MAC address en lista negra, y también ir un poco más profundo, no acción por acción, sino hacer un trigger de un playbook que haga varios tipos de actividades que involucren a distintos tipos de áreas. Y en ese contexto, generar lo que toda R de XDR nos pide. Como verán, es bastante completo y cumple con las necesidades del concepto de XDR. X porque tenemos 3 ámbitos involucrados, no solo el endpoint, inclusive, como les decía, ahí podemos lograr más de 1000 integraciones nativas hoy día. La D, porque tenemos una detección que se basa en su análisis no tanto en una expresión regular, sino que incluimos capacidades de Machine Learning para conformar la historia y ver el estado de riesgo, unificación de scoring de riesgo, teniendo en cuenta la sumatoria de riesgos de los orígenes, más la sumatoria de riesgos de la actividad, más la sumatoria de riesgos de los activos involucrados. Cyber Threat Analysis, podríamos eventualmente ir a preguntar a nuestro centro de ciberinteligencia, ¿estos distintos tipos de artefactos están siendo conocidos por un área? No. Mandiant, ¿tú los conoces? ¿Lo conoces como bueno o como malo? ¿Podría es un IP interno, podría este archivo estar involucrado en alguno de los ataques que tú, Mandiant, conoces que están sucediendo? Y además el tema de las acciones automatizadas, que permiten generar las reacciones y si no las reacciones manuales. Entonces cubrimos con las 3 capacidades de que un EDR solicita: extender, detectar, no solo como lo haría convencionalmente un SOC, sino con las cualidades un poco más avanzadas, y eventualmente reaccionar automatizando una acción o un playbook. ¿Bien? 2 minutos, camarada. Muy bien, de hecho ya estamos, ni siquiera con esto doy cierre a esta partecita también, y vamos a empezar a dar cierre a lo que tiene que ver con la sesión. Queríamos que se lleven este mensaje de cómo presentar, cuáles son los valores agregados de esta solución, y eventualmente también verlo en acción, y eventualmente también ver el por qué como valor agregado de no solo hoy te estoy presentando un email protection, sino que el paso siguiente sería lograr algo como lo que visualizamos en esta parte de llevar a una estrategia de XDR, da mucho más valor, da una relación más a largo plazo y eventualmente da la posibilidad de automatizar, de ampliar las capacidades de que solamente ese producto, para lo que solamente el producto fue creado. Y cerramos la actividad. Ahí estamos todos los reunidos localmente. Un abrazo grande para todos. Que coman rico asado por allí. Gracias a todos los participantes que están conectados. Saludos a toda Latinoamérica, desde Argentina. Muchas gracias. No sé si Cris Veloso quieres dar un mensaje sobre las próximas sesiones que se vienen también. Ahí viene Cristian y se suma el mensaje de despedida. Buenísimo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Cris, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, fuerte y claro, Cris. Perfecto. Bueno, antes que todo, digamos, agradecer al team de ingeniería por haber, digamos, tratar de abordar la mayor cantidad de información en estas 2 horas respecto de lo que es email security. Hemos tenido, digamos, muchos requerimientos justamente con esta tecnología y creemos que hay muy buenas oportunidades para todos nuestros partners. Justamente lo que estamos buscando es lograr su autonomía y que ustedes nos ayuden a detectar estas oportunidades en los clientes finales, así que les agradecemos la presencia. Tuvimos casi 200 personas conectadas, más el equipo que estuvo acá en Argentina, así que muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos atentos a las oportunidades que podamos trabajar en conjunto. Así que muchas gracias y bueno, gracias nuevamente al equipo.